En la Ciudad de México hay lugares que todavía conservan esa conexión con la tierra que el resto de la ciudad ha perdido. Milpa Alta es uno de esos lugares. Ahí la gente sigue trabajando el campo, cultivando lo que sus abuelos y bisabuelos cultivaron. Maíz, frijol, pero sobre todo nopal. Miles de hectáreas de nopales que alimentan a la ciudad entera. Es un trabajo duro, honesto, que conecta a las personas con algo más antiguo que el concreto y el asfalto. Pero como en todos los lugares donde la tierra ha sido trabajada por generaciones, hay historias. Historias de terrenos que no deberían ser tocados, de lugares donde algo salió mal hace tanto tiempo que nadie recuerda exactamente qué fue, solo que dejó una marca que nunca se borró. Mi nombre es Sebastián Flores Ramírez. Tengo 33 años y toda mi vida he vivido en Milpa Alta. Mi familia lleva generaciones cultivando nopal aquí. Es lo único que sé hacer. Lo aprendí de mi padre, que lo aprendió del suyo, y así hacia atrás tanto como alguien pueda recordar. Tenemos nuestras parcelas, nuestros terrenos, y vivimos bien de ellos. O al menos vivíamos bien. Todo cambió hace un año cuando mi tío Ernesto falleció. Era el hermano menor de mi padre, y había vivido solo durante décadas en una casa pequeña al borde del pueblo. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Cuando se fue, dejó todo en manos de mi padre. Y entre las cosas que dejó había un terreno. Era una parcela de 5 hectáreas en la parte alta de Milpa Alta, cerca del volcán. Yo nunca había estado ahí. De hecho, nunca había escuchado a mi tío mencionar ese terreno. Fue el notario quien nos informó de su existencia cuando revisamos los papeles de la herencia. Mi padre no quiso ese terreno. Cuando el notario lo mencionó, su cara cambió. Se puso pálido y negó con la cabeza. Ese lugar no, dijo. Cualquier otra cosa, pero ese no. Le pregunté por qué. Él no quiso explicarme. Solo dijo que había razones. Razones viejas. Razones que era mejor no despertar. Pero yo insistí. 5 hectáreas era mucho terreno. Terreno que podríamos usar para expandir nuestro cultivo. Con los precios del nopal subiendo, podríamos ganar bien. Finalmente mi padre cedió, pero con una condición. Que si yo quería ese terreno era completamente mi responsabilidad. Que él no pondría un pie ahí. Que no me ayudaría con nada relacionado a esa tierra. Acepté. Pensé que solo estaba siendo supersticioso. Mi padre siempre había sido un hombre práctico, pero también creía en cosas que yo consideraba solo historias. Mal de ojo, limpias, bendiciones. Cosas de la generación vieja que yo respetaba pero no tomaba muy en serio. Fui a ver el terreno una semana después. Estaba en un camino de terracería que subía por la ladera del volcán. Era un lugar apartado. No había otras casas cerca, solo campo abierto y algunos árboles dispersos. El terreno mismo estaba abandonado. Se veía que nadie lo había trabajado en años, décadas tal vez. Estaba cubierto de maleza, piedras y algunos nopales silvestres muy viejos y retorcidos. Pero la tierra se veía buena, fértil, oscura. Exactamente el tipo de tierra donde el nopal crece mejor. No entendía por qué mi tío nunca lo había cultivado, por qué lo había dejado así, perdido y olvidado. Contraté a 2 ayudantes del pueblo, Javier y Luis, para que me ayudaran a limpiar el terreno. Tardamos 2 semanas en quitar toda la maleza y las piedras. Los nopales viejos los arrancamos también. Estaban tan retorcidos y secos que no servían. Era mejor empezar de cero. Durante esos días de trabajo pasaron cosas extrañas. Pequeñas cosas que en el momento no me parecieron importantes. Javier encontró huesos enterrados en la tierra. Pensamos que eran de algún animal. Los juntamos y los tiramos. Luis se cortó con una piedra filosa y la herida tardó semanas en sanar, aunque la limpiaba todos los días. Y yo empecé a tener sueños raros. Sueños donde caminaba por el terreno de noche y veía figuras entre los nopales. Figuras que me miraban pero no se movían. Cuando terminamos de limpiar, compré pencas de nopal de buena calidad para plantar. Las conseguí con don Macario, el mejor productor de la zona. Eran pencas grandes, sanas, perfectas para empezar un cultivo nuevo. Planté más de 1000 en todo el terreno, en filas ordenadas,
con el espaciamiento correcto. Todo por el libro. Todo como me habían enseñado. Los primeros días después de plantar, todo iba bien. Regaba las pencas temprano en la mañana, revisaba que estuvieran firmes en la tierra, que no hubiera plagas. El trabajo normal de cualquier cultivo de nopal. Pero entonces empecé a notar algo raro. Las pencas estaban creciendo demasiado rápido. En una semana ya habían echado raíces profundas. En 2 semanas ya tenían brotes nuevos. Eso era mucho más rápido de lo normal. El nopal es una planta que crece bien, pero no tan rápido. Le comenté a don Macario sobre el crecimiento acelerado. Él se rascó la cabeza, confundido. Debe ser la tierra, dijo. A veces hay lugares donde las plantas crecen mejor. Tierra bendita, le dicen. Tienes suerte, pero no me sentía afortunado. Había algo que no me gustaba en la forma en que crecían. No era natural. Y mientras más pasaba el tiempo, más extraño se volvía todo. A las 3 semanas las pencas ya eran tan grandes como las de plantas de varios años. Y habían empezado a salir tunas. Eso sí que era imposible. Las tunas tardan meses en desarrollarse, y estas plantas apenas tenían semanas. Pero ahí estaban. Pequeñas tunas verdes brotando de las pencas. Fui al terreno todos los días a observar. No podía creerlo. Era como si el tiempo se moviera diferente ahí. Como si las plantas estuvieran viviendo meses en días. Llamé a un agrónomo de la delegación para que viniera a ver. Cuando llegó y vio las plantas, se quedó sin palabras. «Esto no es posible», dijo una y otra vez mientras revisaba las pencas. «No con estas condiciones. No en este tiempo. Algo está muy mal aquí». Tomó muestras de la tierra para analizarlas. Me prometió que me llamaría con los resultados en una semana. Pero nunca lo hizo. Cuando intenté contactarlo, su teléfono estaba desconectado. Fui a su oficina y me dijeron que había renunciado, que se había mudado a otro estado sin avisar a nadie. A las 4 semanas las tunas ya estaban maduras. Grandes, rojas, listas para cortar. Decidí cosechar algunas para probar. Si eran buenas, podría empezar a venderlas y recuperar mi inversión mucho antes de lo planeado. Fui temprano en la mañana, con mi cuchillo y mi canasta. El sol apenas estaba saliendo. Había una niebla ligera sobre el terreno que le daba un aspecto fantasmal. Caminé entre las filas de nopales hasta la primera planta. Las tunas colgaban pesadas de las pencas, brillando con ese color rojo intenso que indica que están en su punto perfecto. Corté una y la puse en mi canasta. Luego otra. Y otra. Pero mientras cortaba la cuarta, noté algo extraño. La tuna tenía una forma rara. No era redonda como deberían ser. Tenía protuberancias, como pequeños bultos que sobresalían de su superficie. La miré más de cerca bajo la luz creciente del sol. Mi estómago se apretó. Los bultos se parecían a dedos, pequeños dedos presionando desde adentro de la tuna, tratando de salir. La dejé caer. Se reventó contra el suelo y su jugo rojo se esparció sobre la tierra. Parecía sangre. Olía diferente también. No al olor dulce normal de la tuna. Olía a tierra húmeda, a cosas enterradas. Revisé las otras tunas en esa planta. Todas tenían la misma forma extraña, esos mismos bultos que parecían dedos empujando desde adentro. Fui a otra planta. Lo mismo. Y a otra. Y otra. Todo el terreno. Miles de tunas. Todas deformadas. Todas con esas formas que no debían estar ahí. Salí del terreno casi corriendo. Cuando llegué a mi casa, mi esposa Clara me vio y supo inmediatamente que algo andaba mal. Le conté lo que había visto. Ella escuchó en silencio. Luego me dijo que fuera a hablar con mi padre. Fui a la casa de mis padres esa misma tarde. Mi padre estaba en su taller arreglando herramientas. Cuando le conté sobre las tunas, dejó de trabajar. Se quedó muy quieto por un largo momento. «Te advertí», dijo finalmente. «Te dije que ese terreno no se debía tocar». «¿Por qué?», pregunté. «¿Qué es lo que no me has dicho?». Mi padre suspiró y se sentó en un banco viejo. Se veía más viejo de repente, más cansado. «Ese terreno», empezó, «perteneció a tu bisabuelo. Él lo compró hace como 80 años. Era buen terreno, fértil, como dijiste. Empezó a cultivar ahí.
nopal, como nosotros. Todo iba bien al principio. Pero entonces pasó algo. Hizo una pausa como si le costara continuar. Hubo una pelea, dijo. Entre tu bisabuelo y algunos trabajadores. Una pelea fea por el pago, por las condiciones. Las cosas se pusieron violentas. Hubo un enfrentamiento. Y al final, varios de los trabajadores quedaron ahí, en ese terreno. Tu bisabuelo los enterró entre los nopales. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Nadie supo, continuó mi padre. O al menos nadie habló. En esos tiempos las cosas eran diferentes. No había leyes que protegieran a los trabajadores del campo. Tu bisabuelo era poderoso. Nadie se atrevió a acusarlo. Pero él sabía lo que había hecho. Y esa culpa lo persiguió hasta que se fue. Nunca volvió a trabajar ese terreno. Lo abandonó. Le dijo a tu abuelo que nunca lo tocara, que había algo malo ahí, algo que era mejor dejar en paz. Tu abuelo respetó eso, y cuando tu tío Ernesto heredó el terreno, él también lo dejó abandonado. Todos en la familia sabíamos que ese lugar no se debía usar. Pero nadie me dijo nada, dije sintiendo rabia creciendo en mi pecho, porque pensé que si te lo decía no me ibas a creer, respondió mi padre. Que ibas a pensar que era solo una historia vieja. Y tenía razón, ¿verdad? No me hubieras creído. Tenía razón. No le habría creído. Pero ahora, después de ver esas tunas, después de ver esas formas que parecían dedos empujando desde adentro, tenía que creer. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Arranca todo, dijo mi padre. Cada planta. Quema las pencas, quema las tunas, y nunca vuelvas a tocar esa tierra. Déjala como estaba. Abandonada, olvidada, pero no pude hacerlo. Había invertido mucho dinero en ese cultivo, tiempo, esfuerzo. No podía simplemente destruirlo todo. Además, una parte de mí se negaba a creer que las tunas fueran realmente lo que parecían. Tenía que haber una explicación. Alguna enfermedad de la planta. Algún hongo o parásito que causara esas deformaciones. Volví al terreno al día siguiente. Esta vez llevé mi cámara. Quería documentar lo que estaba viendo. Tomar fotos para mostrarle a algún experto. Alguien que pudiera explicar lo que estaba pasando. Las tunas habían crecido más. Ahora eran enormes, del tamaño de mi puño cerrado. Y las deformaciones eran más obvias. Ya no solo parecían dedos. Ahora podía ver lo que parecían manos completas. Pequeñas manos presionando desde adentro de la fruta. Algunas tunas tenían lo que parecían rostros, protuberancias que sugerían ojos, narices, bocas. Empecé a tomar fotos. Docenas de fotos, de diferentes plantas, de diferentes ángulos. Mientras trabajaba, sentía una presión en el pecho, una sensación de ser observado. Miraba alrededor constantemente, pero no había nadie más ahí. Solo yo y los nopales. Estaba fotografiando una tuna particularmente deformada cuando la escuché. Una voz, muy baja, casi como un susurro. Venía de la tuna misma. Detuve lo que estaba haciendo y me acerqué más. La voz continuaba. No podía entender las palabras. Era como si alguien estuviera hablando desde muy lejos o desde debajo del agua. Pero definitivamente era una voz humana. Retrocedí. La tuna se movió. Solo un poco. Un temblor apenas perceptible. Pero se movió. Como si algo dentro de ella se estuviera retorciendo. Tratando de salir, dejé caer mi cámara y corrí. Esta vez no miré atrás. Corrí hasta mi camioneta y salí de ahí lo más rápido que pude. Cuando llegué a casa, revisé las fotos que había tomado. En la pantalla de mi cámara, las deformaciones se veían aún más claras, más definidas. En algunas fotos, las formas dentro de las tunas parecían estar mirando directamente a la cámara, como si supieran que estaban siendo fotografiadas. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía esas formas, esas manos, esos rostros, y escuchaba las voces, susurros que no podía entender pero que de alguna manera sabía que me estaban llamando. Clara me encontró en la mañana sentado en la sala, todavía con la ropa del día anterior. Me preguntó qué me pasaba. Le mostré las fotos. Ella las vio en silencio,
su cara poniéndose cada vez más pálida. Tienes que hacer lo que tu padre dijo, me dijo finalmente. Tienes que destruir todo eso, ahora. Lo sé, respondí. Pero tenía miedo. Miedo de volver a ese terreno. Miedo de lo que podría pasar si tocaba esas plantas otra vez. Pero tenía que hacerlo. No podía dejar eso ahí, creciendo, desarrollándose en quién sabe qué. Llamé a Javier y a Luis. Les ofrecí el triple de su paga normal, si me ayudaban a arrancar todas las plantas. Les dije que había un problema con el cultivo, que estaba enfermo y había que destruirlo antes de que se propagara a otros terrenos. Acordaron ayudarme. Quedamos en encontrarnos en el terreno al día siguiente temprano. Prepararíamos gasolina, cerillos, arrancaríamos todo y lo quemaríamos. Pero esa noche recibí una llamada. Era la esposa de Luis. Estaba llorando. Me dijo que Luis había tenido un accidente, que se había caído de su techo mientras arreglaba unas tejas, que estaba en el hospital, que los doctores no sabían si iba a poder caminar otra vez. Media hora después, Javier me llamó. Sonaba asustado. Me dijo que no podía ayudarme mañana, que había tenido un sueño horrible, que en el sueño estaba en el terreno, y las plantas lo atrapaban, que los nopales crecían alrededor de él y lo enterraban vivo, que no podía respirar, que se ahogaba en tierra y espinas. No voy a volver ahí, me dijo. Algo está mal en ese lugar, puedo sentirlo, y tú también deberías alejarte. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé solo, con un terreno lleno de plantas que no debían existir, con tunas que crecían con formas humanas, con voces que susurraban cosas que no podía entender, y con la certeza creciente de que lo que fuera que estaba ahí, lo que fuera que mi bisabuelo había despertado cuando enterró a esos hombres en esa tierra, no iba a dejarme ir tan fácilmente. Pasé toda esa noche despierto, sentado en mi sala mirando las fotos en mi cámara una y otra vez. Clara se había ido a dormir al cuarto de los niños, alejándose de mí. No la culpaba. Yo mismo quería alejarme de mí, de lo que había hecho, de lo que había despertado. Alrededor de las 3 de la mañana mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. «Sebastián», dijo una voz que no reconocí. Una voz ronca como si llevara años sin usarse. «Tienes que venir. Estamos esperando». «¿Quién es?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «Ya nos conoces», respondió la voz. «Nos has estado cuidando, regándonos, ayudándonos a crecer. Ahora es tiempo de que nos conozcas de verdad». La llamada se cortó. Miré el número. Era del mismo código de área de Milpa Alta. Intenté devolverla, pero solo me salió un tono de error, como si el número no existiera. Al día siguiente decidí que tenía que hacer algo. Aunque fuera solo, aunque tuviera miedo, no podía dejar ese terreno así. Preparé bidones de gasolina, cerillas, guantes gruesos, un machete. Todo lo que necesitaba para cortar y quemar las plantas. Llegué al terreno cerca del mediodía. Quería hacerlo con luz. No quería estar ahí cuando oscureciera. El lugar se veía diferente bajo el sol directo. Las plantas habían crecido aún más. Ahora eran enormes, más altas que yo. ¿Y las tunas? Las tunas eran del tamaño de melones. Estacioné mi camioneta lo más cerca que pude de la primera fila de plantas. Bajé con mi machete y mis bidones. Caminé hacia el primer nopal y levanté el machete para cortar. Entonces escuché el llanto. Era un llanto de bebé. Claro, fuerte, desesperado. Venía de las plantas. Me quedé paralizado, con el machete en el aire. El llanto continuaba, moviéndose entre las filas de nopales, como si algo pequeño estuviera corriendo entre ellas, escondiéndose. Bajé el machete. Caminé hacia donde venía el sonido. Las plantas se abrían ante mí, sus pencas moviéndose suavemente aunque no había viento. El llanto me guiaba más y más profundo en el terreno. Finalmente llegué al centro. Ahí había una planta más grande que todas las demás. Tenía que tener 3 metros de alto, y estaba cubierta de tunas, cientos de ellas, todas enormes, todas con esas formas que ya conocía. El llanto venía de una de las tunas más grandes. Me acerqué con cuidado. La tuna se movía, pulsaba, como si tuviera corazón, como si estuviera viva de verdad. La toqué con la punta de los dedos.
Estaba caliente y suave. No tenía esa textura dura normal de la tuna. Se sentía como piel, piel humana. La tuna se abrió. No la corté. Se abrió sola. La cáscara se partió como pétalos de flor y adentro había algo. Al principio no pude ver bien qué era. Estaba cubierto de ese líquido rojo que pensé que era jugo. Pero cuando se movió, cuando levantó lo que parecía ser una cabeza, entendí. Era un bebé. O algo que se parecía a un bebé. Tenía la forma correcta. Brazos, piernas, cabeza. Pero su piel era verde. Verde como la planta. Y estaba cubierto de pequeñas espinas como las de los nopales. Sus ojos eran completamente negros. Sin blanco. Solo negro profundo que me miraba con algo que podría haber sido curiosidad. Abrió la boca y lloró otra vez. Ese mismo llanto que había escuchado. Salió de la tuna cayendo al suelo con un ruido húmedo. Se quedó ahí, mirándome, esperando algo. Retrocedí. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Eso no podía ser real. No podía estar pasando. Pero ahí estaba, moviéndose, respirando, vivo. Entonces las otras tunas empezaron a abrirse. Una por todo el terreno las tunas se abrían como flores, y de cada una salía algo. Algunas cosas parecían bebés como la primera, otras eran más grandes, del tamaño de niños o de adultos. Todas tenían esa piel verde, esas espinas, esos ojos negros, y todas me miraban. Empezaron a moverse hacia mí, lentamente, tambaleándose como si apenas estuvieran aprendiendo a caminar. Sus bocas se abrían y cerraban, pero no salían palabras. Solo sonidos, gemidos, susurros, llantos. Corrí. Dejé todo atrás. El machete, los bidones, todo. Solo corrí hacia mi camioneta. Las cosas me seguían. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, el roce de sus cuerpos espinosos contra las plantas. Llegué a la camioneta, subí y encendí el motor. Mientras salía del terreno las vi en el espejo retrovisor. Docenas de ellas, tal vez cientos, paradas en el borde del terreno, mirándome irme. No trataron de seguirme más allá de la propiedad. Solo se quedaron ahí, esperando. Manejé directo a la casa de mi padre. Le conté todo, cada detalle, cada cosa horrible que había visto. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo asintió. Ya era demasiado tarde, dijo. Una vez que nacen ya no puedes detenerlos. Son parte de la tierra ahora. Son lo que quedó de esos hombres mezclado con algo más. Algo que no debería existir. ¿Qué voy a hacer?, pregunté. No puedo dejarlos ahí. ¿Qué pasa si salen del terreno? ¿Qué pasa si llegan al pueblo? No van a salir, dijo mi padre. Están atados a ese lugar, a esa tierra donde fueron enterrados, pero tampoco se van a ir. Van a estar ahí para siempre, creciendo, multiplicándose, esperando. ¿Esperando qué? A que alguien más los visite, a que alguien más les dé atención. Ellos fueron olvidados cuando estaban vivos, enterrados sin ceremonia, sin respeto. Ahora quieren ser recordados, quieren ser vistos. Llamé a las autoridades. Traté de explicar lo que estaba pasando. Me dijeron que enviarían a alguien a revisar. Pero cuando los oficiales llegaron al terreno, no encontraron nada. Las plantas estaban ahí, me dijeron. Las tunas también. Pero no vieron nada extraño. No vieron formas humanas. No vieron las cosas que yo había visto. Pensaron que estaba loco. O que estaba tratando de hacer algún tipo de fraude de seguro. Me advirtieron que no los volviera a llamar con historias inventadas. Pero yo sé lo que vi. Y las fotos en mi cámara lo prueban. Aunque cuando se las mostré a Clara, ella me miró con preocupación. Solo veo tunas normales, dijo. Sebastián, no hay nada raro en estas fotos. Tomé la cámara de sus manos y revisé otra vez. Ella tenía razón. Las fotos mostraban tunas normales. Las deformaciones habían desaparecido. O nunca habían estado ahí para otros ojos que no fueran los míos. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir. No podía comer. Cada vez que cerraba los ojos los veía. Esas cosas con piel verde y ojos negros. Mirándome. Esperándome.
y empezaron a aparecer en otros lugares. Primero fue en mi casa. Desperté una noche y vi una de las cosas pequeñas, del tamaño de un bebé, parada al pie de mi cama, mirándome con esos ojos sin fondo. Cuando encendí la luz, desapareció, pero podía sentir que había estado ahí. El olor a tierra húmeda permanecía en el aire. Luego empecé a verlas en el pueblo, paradas en esquinas, asomándose por ventanas, siguiéndome cuando caminaba por las calles. Nadie más las veía. La gente pasaba junto a ellas sin darse cuenta. Solo yo podía verlas. Le dije a Clara que teníamos que mudarnos, que teníamos que irnos de Milpa Alta. Ella no entendía por qué, pero vio cuán desesperado estaba. Aceptó. Vendimos nuestra casa. Empacamos todo. Nos mudamos a un departamento en el centro de la Ciudad de México, lejos de las montañas, lejos de los campos, lejos de ese terreno maldito. Pero no sirvió de nada. Las cosas me siguieron. Ahora las veo en las calles de la ciudad, entre la multitud, en el metro, en los parques, siempre mirándome, siempre esperando. Clara dice que me estoy volviendo paranoico, que necesito ayuda. Ha empezado a hablar de doctores, de medicamentos. Tal vez tiene razón. Tal vez me estoy volviendo loco. Pero entonces recibo las llamadas. Cada noche a las 3 de la mañana mi teléfono suena. Es siempre el mismo número desconocido. Y siempre es la misma voz. El terreno te está esperando, dice. Tienes que regresar, tienes que ver lo que has creado, lo que has ayudado a nacer. No voy a volver, respondo cada vez. No voy a acercarme a ese lugar nunca más. Pero la voz solo se ríe. Una risa que suena como hojas secas siendo aplastadas. No tienes que volver, dice. Ya estamos aquí. Ya estamos contigo. Cada planta que sembraste, cada tuna que creció, cada criatura que nació. Todo está conectado a ti ahora. Eres parte de nosotros como nosotros somos parte de ti, y cuando cuelgo y miro por la ventana de mi departamento, las veo. Cientos de ellas, paradas en la calle abajo, todas mirando hacia arriba, hacia mi ventana, todas esperando. Mi padre tenía razón. Ese terreno no se debía tocar. Esa tierra guardaba secretos que era mejor dejar enterrados. Pero yo no escuché. Y ahora vivo con las consecuencias. Hace una semana Clara se fue. Se llevó a los niños. Me dijo que no podía seguir así. Que estaba asustando a los niños con mis historias, con mi comportamiento. Me pidió que buscara ayuda, que hablara con alguien, que me arreglara. Pero ¿cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo explicarle a un doctor que planté nopales en tierra maldita y que ahora estoy siendo perseguido por cosas que nacieron de esas plantas? Cosas que son parte humana, parte planta. Cosas que nunca debieron existir. Anoche volví al terreno. No pude resistirlo más. Tenía que ver, tenía que saber qué había pasado con el lugar en estos meses. Llegué de madrugada. El terreno estaba irreconocible. Las plantas habían crecido tanto que ahora parecían árboles. Árboles de nopal de 5, 6 metros de altura. Y estaban llenos de tunas, miles de ellas, todas enormes. Caminé entre las plantas. Ya no tenía miedo. Estaba más allá del miedo. Solo sentía una resignación profunda, una aceptación de lo que había hecho, de lo que había despertado. Las cosas estaban ahí, cientos de ellas. Algunas pequeñas como bebés, otras grandes como adultos, algunas tan viejas y deformadas que apenas parecían humanas. Todas se movían entre las plantas, cuidándolas, alimentándolas, ayudándolas a crecer. Me vieron pero no se acercaron, solo me miraron, como si esperaran que dijera algo, como si esperaran que me disculpara, o que me uniera a ellos. Una de ellas se acercó finalmente. Era grande, del tamaño de un hombre adulto. Su piel verde estaba cubierta de espinas largas y gruesas. Sus ojos negros me miraban sin parpadear. Levantó una mano hacia mí. No era amenazante. Era casi como una invitación, como si me estuviera pidiendo que tomara su mano, que me uniera a ellos, que me convirtiera en parte de lo que habían creado. Retrocedí. Todavía no estaba listo para eso. Todavía tenía algo de humanidad en mí. Algo que se resistía a convertirse en lo que ellos eran.
Pero sé que es solo cuestión de tiempo. Cada día me siento más conectado a ese lugar, a esa tierra, a esas criaturas. Cada día pierdo un poco más de mí mismo. Cada día me vuelvo un poco más como ellos. Esta mañana desperté y encontré tierra bajo mis uñas. No había estado en ningún jardín. No había tocado tierra en días. Pero ahí estaba. Tierra oscura. Tierra del terreno. Y cuando me miré en el espejo vi algo en mi piel. Pequeñas protuberancias. Apenas visibles todavía. Pero ahí están, creciendo, como espinas que empiezan a salir. Llamé a mi padre para contarle. Él lloró. Me dijo que lo sentía, que debió haber destruido ese terreno hace años, que debió haber terminado lo que su abuelo empezó, pero que ahora era demasiado tarde, que el proceso había comenzado, que no había forma de detenerlo. Me quedan tal vez semanas, tal vez días, antes de que la transformación sea completa, antes de que me convierta en una de esas cosas que caminan entre los nopales. Y lo peor es que una parte de mí lo desea. Una parte de mí quiere regresar a ese terreno. Quiere plantar sus raíces en esa tierra. Quiere crecer y florecer y dar fruto como las plantas que sembré. Porque eso es lo que somos ahora. Todos los que fuimos tocados por ese lugar. Todos los que trabajamos esa tierra maldita. Somos semillas. Semillas que fueron plantadas en tierra envenenada. Y ahora estamos creciendo en algo que no debería existir. El terreno sigue ahí. Las plantas siguen creciendo. Las criaturas siguen multiplicándose. Y cada año, más tunas nacen. Más cosas salen de ellas. Más almas atrapadas en cuerpos que son mitad carne, mitad planta. He tratado de advertir a otros. He puesto letreros en el camino que lleva al terreno. He llamado a las autoridades una y otra vez. Pero nadie escucha. O no les importa. O simplemente no pueden ver lo que yo veo. Ayer recibí una llamada de un comprador interesado. Quiere el terreno. Dice que ha escuchado que es muy fértil, que las plantas ahí crecen como en ningún otro lugar, que quiere empezar su propio cultivo. Traté de disuadirlo. Le conté todo. Cada detalle horrible. Pero él solo se rió. Pensó que estaba tratando de mantener el terreno para mí, que estaba inventando historias para que no comprara. Me ofreció el doble de lo que vale el terreno, el triple. Está desesperado por comprarlo. Y yo estoy considerando vendérselo, porque ¿qué más puedo hacer? No puedo destruir lo que está ahí, no puedo detener lo que he empezado. Y una parte oscura de mí piensa que tal vez, si otra persona toma el terreno, si otra persona se hace cargo, tal vez yo pueda liberarme. Tal vez la conexión se romperá. Tal vez las espinas que están creciendo en mi piel dejarán de crecer. O tal vez solo estoy pasando la maldición a alguien más, condenando a otra persona al mismo destino que me espera a mí. Pero honestamente ya no me importa. Ya no tengo la fuerza para resistir, para luchar. Estoy cansado, tan cansado. Anoche soñé que estaba parado en el centro del terreno. Mis pies habían echado raíces en la tierra. Mi piel se había vuelto verde. Espinas crecían de mis brazos, de mi espalda, y de mi boca salían tunas. Tunas rojas y gordas que caían al suelo y de las cuales nacían más criaturas. Y en el sueño, yo estaba en paz. Finalmente había encontrado mi lugar. Finalmente pertenecía a algo. Cuando desperté había tierra en mi cama, y mis sábanas estaban manchadas con ese líquido rojo que sale de las tunas, que huele a tierra húmeda y a cosas que deberían permanecer enterradas. Hoy es 15 de noviembre. Exactamente un año desde que planté las primeras pencas en ese terreno maldito. Y sé que tengo que volver. El terreno me está llamando. Mi padre me está llamando. Las criaturas me están llamando. Todos dicen lo mismo. Es hora de volver a casa. Es hora de convertirte en lo que siempre debiste ser. Es hora de dar fruto. Y tal vez tienen razón. Tal vez esto es lo que merezco por no escuchar, por no respetar la tierra, por despertar algo que llevaba generaciones durmiendo. Voy a ir al terreno esta noche. Voy a caminar hasta el centro. Voy a encontrar el lugar perfecto entre las plantas. Y voy a dejar que pase lo que tenga que pasar, porque ya no puedo luchar más.
Ya no tengo fuerzas. Las espinas están por toda mi piel ahora. Mis ojos se están oscureciendo. Cada vez que respiro, huelo a tierra y a plantas creciendo. Me estoy convirtiendo. Y lo único que puedo hacer es aceptarlo. Si alguien lee esto, si alguien encuentra estas palabras, por favor, no vayan al terreno en Milpa Alta. El que está en la parte alta, cerca del volcán. El que tiene plantas de nopal más grandes que árboles. El que huele a tierra húmeda y a cosas enterradas. No importa qué tan fértil se vea. No importa qué tan rápido crezcan las plantas ahí. No vale la pena, porque la tierra recuerda. La tierra nunca olvida. Y lo que siembras en tierra maldita nunca crece en algo bueno. Solo crece en más maldición, en más oscuridad, en más cosas que no deberían existir. Y una vez que plantas esa primera semilla, una vez que riegas esa primera planta, ya es demasiado tarde, ya eres parte de ello. Ya estás creciendo en algo que no reconocerás, y lo único que puedes hacer es esperar a que llegue la cosecha.